Bienvenidos a Dito Rants, estas Dito Rabietas, este podcast destinado a temas vinculados a la ciencia, a la educación, interés general y cultural. Soy Ezequiel Di Tofino, docente e investigador científico, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, un inquieto investigador y sobre todo curioso de estos temas, y como ciudadano común indignado sobre algunas cuestiones que realmente no tienen explicación. Así que en este espacio vamos a tratar de darle explicación a esas cuestiones que nos enojan, nos indignan y que entre nosotros no se pueden creer. Así que bienvenidos y vamos a dar comienzo a Dito Rants. Bienvenidos a esta tercera entrega de Dito Rants. Bueno, como les había prometido, el tema de desarrollo de hoy es hablar sobre algunos materiales vinculados a los sistemas de filtros y un poco retomando para dar cierre al tema anterior, que era la importancia del agua como recurso indispensable. No obstante, hay varios ex alumnos y conocidos y colegas y sobre todo exalumnos ya tengo el honor de que son profesionales, muchos de ellos químicos también, muchos de ellos en proceso para ser ingenieros, médicos, abogados. Bueno, tengo ya la suerte de tener muchos exalumnos que ya en la actualidad son profesionales y ejercen su profesión como tales, de manera honrada y tratando de dar lo mejor desde la disciplina que desarrollan y desempeñan. Bueno, varios me han recordado, me han preguntado sobre los filtros comerciales, ¿sí? Sobre los filtros que se ofrecen para purificar el agua. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y sacar algunos mitos también, sin ofender a nadie y sin mencionar ninguna marca, ningún tipo de empresa. Pero bueno, insisto, vamos a seguir trabajando un poquito el tema de aguas para dar cierre a lo que habíamos trabajado en el podcast o lo que habíamos hablado en el podcast anterior respecto a la importancia del recurso y de esas conductas inaceptables, realmente execrables de la gente, como es el desperdicio de agua para fines absolutamente inútiles, como es el lavado de las veredas, el lavado indiscriminado de los vehículos, dejar correr el agua innecesariamente por motivos varios, bueno, en fin. Poder cerrar con estas cuestiones y estos tips que hay que tener en cuenta, que son muy simples, solamente hay que hacerlos conscientes y tener un poquito de buena voluntad para el cuidado del recurso, que es de todos. Y no es particularmente de nadie, o sea, no es pertenencia de nadie el agua, sino que es un patrimonio de todos y un recurso indispensable, insisto, para la vida, con lo cual todos tenemos, con las mínimas acciones que tenemos a nuestro alcance, cuidarla. Volviendo un poquito al tema de los materiales y a los filtros, en general, filtros comerciales. Bueno, hay un mito respecto a esto porque el filtro comercial te da solución. O sea, usted y Tofino había hablado de esta cuestión de que hervir el agua no sirve, que agregarle cloro al agua no sirve. Bueno, ¿qué hago con todo eso? Que lo que estoy mencionando es, para que quede claro, una vez más, se trata de cuestiones que se le aplican al agua como usos y costumbres en muchos lugares, pero que específicamente o estrictamente para las condiciones de agua en Córdoba no alcanzan, no sirven por el tipo de contaminación y el tipo de agente que está afectando las cuencas hídricas que proveen de agua para consumo humano en Córdoba. En otros lugares hay otras problemáticas, ni mejores ni peores, distintas, por lo tanto habría que analizar cada situación en particular. Pero volviendo estrictamente al tema de Córdoba, los filtros de agua solucionan el problema. O es una solución al problema. Y la verdad que los filtros comerciales son una opción más para poder reducir la cantidad de contaminantes que tiene el agua que todo el mundo toma, ¿no? Esto a nivel doméstico. ¿Qué sucede? Estoy a favor en algunas cuestiones y estoy en contra en otras, no solamente respecto a estos filtros, sino al Vox Populi, es decir, de lo que se dice respecto a estos filtros, lo que la gente conoce o parte de la gente conoce
de estos filtros o cree conocer de estos filtros. La particularidad que tiene es que sí, como cualquier filtro, sirven para reducir la presencia de los contaminantes, en este caso de las aguas. Sirve, por supuesto. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? Que estos sistemas de filtración son inespecíficos. Es decir, son sistemas de filtración generales, estándares, para condiciones y contaminantes estándares de aguas de consumo humano estándar. Con lo cual, para cuestiones particulares o problemas específicos como tienen las aguas de Córdoba, esos filtros estándares, y la verdad que mucho en algunas situaciones no alcanzan a solucionar el problema, justamente porque los materiales con los que se fabrican estos sistemas de filtros son materiales que obviamente las empresas que lo producen pueden acceder, son materiales que no son del todo económicos y que, bueno, para uso doméstico y consumo humano sirven como para patear un poquito, para paliar la situación, para dar en cierta medida algún tipo de solución, pero no dan solución al problema. Es decir, por más que a mí el filtro me sirva para filtrar el agua que yo voy a consumir en mi casa, el problema que hay con las cuencas hídricas no se soluciona. Es decir, el problema de base y la contaminación de las cuencas hídricas en Córdoba sigue estando. La contaminación en el agua sigue estando presente. Y ese filtro lo que me sirve es para filtrar agua de consumo, para consumo humano. Es decir, es un filtro que es inespecífico porque el tipo de contaminante que tiene el agua no del todo o en algún sentido ni siquiera logra filtrar. En el caso de la microcistina, la toxina que genera la microcistis, una de las 7 u 8 variedades de algas que hay presentes y contaminan las cuencas hídricas en Córdoba, ya habíamos mencionado en el podcast anterior, bueno, no es filtrada eficientemente por estos sistemas. Y ustedes me dirán, bueno, pero vienen estos sistemas de filtración, vienen para la ducha, viene para el tanque, viene para el lavabo de la cocina, para el lavabo del baño. Yo puedo poner filtro a toda la casa y al final me filtra todo el agua que utilizo. Sí, es cierto, eso es verdad. El tema es que son sistemas a los que yo puedo apelar para dar solución doméstica en mi casa a un costo altísimo. A un costo altísimo. Que no todas las familias, y yo diría hasta casi pocas, tienen acceso a un sistema de filtración, por lo menos para consumo humano, y mucho menos para un sistema de filtración completo para una casa, para una vivienda. Menos dependiendo de la cantidad de gente que habite la casa. No es lo mismo una vivienda que está habitada por una persona, un departamento, 2, 3, 4, 5, 6. Si aumenta el número de personas que habitan la casa, el consumo de agua obviamente es cada vez mayor y el sistema de filtración comercial que yo puedo adquirir va a sufrir un desgaste mucho más rápido. Y al sufrir un desgaste mucho más rápido, yo necesito un recambio más rápido de ese sistema de filtración para que sea parcialmente útil para el tipo de contaminación no estándar que tiene el agua que a mí me llega a mi casa. Ese es el tema. Es un sistema que me va a permitir filtrar parcialmente algunos contaminantes estándares, que sí es útil, yo no digo que no, es útil, pero de acuerdo a la cantidad de habitantes, al consumo de agua que hay, que eso sería también un factor a tener en cuenta, es decir, la racionalización del uso, la reducción del uso del recurso, beneficia o mejora las condiciones significativamente, muy significativamente. Pero bueno, es una costumbre que hay que desarrollar. Hay familias y hay personas que la tienen desarrollada y una gran parte de gente que no, que lamentablemente no tiene desarrollada esa cultura o ese criterio de uso racional de este recurso. Con lo cual, volviendo al sistema de filtración comercial, bueno, es algo que va a tener que tener un recambio un poco más sistemático, un poco más veloz
que aquellas casas donde hay pocos habitantes, donde el recurso se cuida más. Y eso implica el tener que recambiar todo el sistema y los materiales que constituyen estos filtros comerciales, un costo obviamente mayor, más alto para el grupo familiar. Entonces hay que tener cuidado con estos sistemas comerciales de filtración porque sirven para filtrar algunas cuestiones y hay otros filtros, sí, que las mismas empresas desarrollan. Filtros que son específicos para tal cosa, filtros que son específicos para tal otra, y obviamente sus costos también cambian. Yo no digo que no sirvan, yo digo que el costo de mantenimiento y la sustentabilidad de estos sistemas, y bueno, no es viable en el tiempo. Y es a eso donde yo estoy tratando de apuntar, justamente al desarrollo de materiales, que eso lo voy a presentar también en este podcast o en el que viene, seguramente en este mismo, voy a ver si puedo incorporar un precio a continuación para poder dar muestra de varias de mis conferencias respecto al desarrollo de estos nuevos materiales que estamos haciendo, por lo menos yo como investigador estoy desarrollando para reducir los costos de la producción de estos materiales, de estos sistemas filtrantes, y que mucha mayor cantidad de gente tenga acceso a este sistema de filtración más económico, más sustentable en el tiempo, que se puede desarrollar, se pueda comercializar, o por lo menos se tenga acceso a este sistema de materiales para filtración doméstica, que tampoco solucione el problema de base. Es decir, las cuencas hídricas tienen que ser tratadas, tienen que ser un tema de agenda política de una vez por todas y de manera urgente. Otra cosa que me indigna, realmente que me amarga y me quita el sueño, como a mí, a varios y a muchos, que realmente se constituya en agenda política esto del tratamiento y de asesorarse por profesionales que estamos dispuestos a dar nuestra opinión y soluciones desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista profesional sobre la problemática de las cuencas hídricas, sin ningún interés por detrás, sin ningún interés ni económico ni político, porque claramente si yo me dedico a la investigación, a la ciencia y a la educación, está claro, en consecuencia, que no es para hacerme rico. Es decir, si hay algo claro en el tipo de profesión que he elegido y cómo las llevo adelante, es que no me quiero enriquecer a través de mi profesión. Está claro, si no hubiera elegido hacer otra cosa. Entonces, esto de los filtros comerciales es una cuestión que es útil, pero que tiene un costo elevado y que no da solución al problema de base. Otro tema y otra cosa que me habían preguntado por allí también, ¿qué pasa con las aguas envasadas? ¿Qué pasa con las aguas que yo compro en el súper? Tal marca, que es traída de la cordillera andina, por ejemplo. Bueno, claramente eso no es así. El costo que tendría un agua que se vende en el súper y que es traída de la precordillera o que es agua de deshielo, bueno, tendría un costo altísimo, como traer agua de Europa, envasada, en botellas de medio litro individual, también de marcas súper reconocidas que no voy a mencionar, pero que ustedes se imaginarán. Entonces, bueno, esas aguas... y agua mineral, ¿no? Por supuesto, porque está vendida y ofrecida como agua mineral. Otro verso. El agua, por naturaleza, es mineral. El agua que cae del cielo, el agua de lluvia, el agua que pasa por un río, el agua que está en un lago, es agua mineral, porque está llena de minerales, de sustancias disueltas. El agua naturalmente es mineral, o sea, a mí me están cobrando por un agua que naturalmente yo la puedo tomar abriendo la canilla, abriendo el grifo del lavabo de mi casa, poniendo un balde cuando llueve. Es agua de lluvia, es agua que cae, es agua mineral. Es decir, que yo estoy... Bueno, el problema no es que me cobren por agua que dice ser mineral, porque viene envasada, sino que el verdadero problema y lo más indignante es que la gente pague por comprar agua mineral como si la naturaleza ya no nos ofreciera agua mineral. ¿Se dan cuenta? Lo ridículo que resulta y lo indignante en el medio. Pero bueno, más allá de esa cuestión personal, las aguas
supongamos que se dicen artificialmente mineralizadas o mineralizada artificialmente. Agua envasada, tratada, ozonizada, purificada, lo que fuere. Esas aguas que se venden de distintas marcas, bueno, obviamente que es agua sacada de la misma red de agua a la cual todos tenemos acceso si tenemos agua, si tenemos el privilegio de tener agua potable. Es decir, las empresas cargan agua, supuestamente le hacen algún tipo de tratamiento, algunas empresas lo harán, algunas empresas no, pero que la envasan, o sea, a mí me están cobrando agua envasada. Y encima supuestamente tiene un sobreprecio o un precio mayor, o está puesta en valor esa agua porque tiene un tratamiento. Bueno, es relativo. Yo, para asegurarme que esa agua está tratada como dice ser y que me la están vendiendo como tal, yo tendría que pedir o exigir la ficha técnica que me indique el tipo de tratamiento y el tipo de sustancia que efectivamente le han agregado, que tiene, los tipos de tratamiento de oxigenación, ozonización, UV, lo que fuere que se le haya hecho. Bueno, que conste en algún lado que esa agua que me traen realmente tenga lo que dice tener. Bueno, pero en el rótulo dice todo eso. Bueno, todos estamos acostumbrados a creer en el rótulo cuando en realidad todas las empresas, y cada vez más hoy, las empresas vinculadas a los alimentos, mienten en el rótulo. Mienten en el rótulo. Y el problema no es que mientan, sino que el problema es que el consumidor cree en ese rótulo. Y que la verdad que, bueno, obviamente, ¿en qué vamos a creer si no creemos en el rótulo? Bueno, los organismos de contralor se tendrían que encargar de que ese rótulo diga la verdad, cosa que tampoco sucede de manera estricta. Pero bueno, eso van a ser temas para otro podcast, porque es mucho para hablar y son más las incertidumbres que les estoy dejando que las respuestas, son más las dudas que las certezas. Pero bueno, es un poco la idea de esto también. Y bueno, ¿qué hago? ¿Compro esa agua? Bueno, también es agua mineralizada. Hay que ver también hace cuánto está envasada. Si está sometida en los depósitos, está bien conservada. Ni qué hablar de los camioncitos que hacen el reparto de esas aguas. ¿Hace cuánto están esas aguas al sol, envasadas y expuestas al sol? El problema no es la luminosidad del sol, sino las características y las propiedades del plástico utilizado para el envase. Eso hay que tener mucho cuidado. El tipo de envase, el tipo de plástico, porque muchas de esos envases desorben, liberan sustancias químicas al agua que está envasada. Por lo tanto, mientras más tiempo de envasada el agua y mayor cantidad de sustancias químicas del envasado, del embotellado, tiene presentes. Y además otra cuestión, insisto con esto, una cosa es el agua para consumo humano, el agua que se va a destinar para consumir, y el otro es el agua que se utiliza para el uso doméstico. ¿Qué voy a utilizar agua mineral para consumir, para lavar los platos, para hacer de comer, para lavar la ropa, la misma agua? Es carísimo. Es inviable, no tiene sentido. Entonces sobre la red y el tipo de provisión de agua hay que trabajar también, la infraestructura y los tipos de agua que a mí me llegan a mi casa es sobre lo que hay que trabajar también. Así que bueno, acá le dejo algunas cuestiones sobre los filtros comerciales que, insisto, para ir haciendo un resumen y un redondeo del tema, sirven, pero bueno, son inespecíficos. Es decir, hay que ver el tipo de zona en la que yo vivo, el tipo de agua que a mí me llega, de dónde me viene esa agua, para ver si el tipo de filtro que yo estoy utilizando y que estoy comprando y sobre el cual estoy invirtiendo y no poco dinero, realmente sirve. Realmente es significativo. Por lo menos para el agua de consumo humano. Y las aguas envasadas sirven, sí. O sea, es un agua que particularmente desde mi punto de vista profesional, bueno, no son del todo confiables, pero bueno, frente al agua que a mí me llega de la canilla con los índices de contaminación, y bueno, algún tratamiento y algún tipo de filtración tendrán, y un poquito más saludable podría llegar a ser. Es discutible, pero podría llegar a ser. Es una opción más, por lo menos para agua destinada al consumo humano. Y sobre los nuevos materiales, bueno, les dejo
la cuestión que estoy desarrollando, nuevos materiales para la fabricación de filtros de uso doméstico, justamente materiales que permitan captar el tipo de contaminación que tiene el agua en Córdoba, sobre todo esta toxina sobre la cual estoy investigando y trabajando, el filtro sobre el que estoy desarrollando, los materiales que no existen, son materiales híbridos, materiales creados en el laboratorio, para poder dar respuesta a reducir la presencia de la microcistis, en realidad la microcistina, la toxina liberada por esta alga, que insisto, es una de las toxinas de una de las 7 u 8 variedades de algas o más que tienen las cuencas hídricas. Entonces estoy desarrollando un sistema de materiales para desarrollar una filtración para una toxina en particular y otros contaminantes que es mucho más fácil, son mucho más fáciles de filtrar en relación a esta toxina y poder ir dando respuestas y soluciones a un problema concreto. Que en el caso de que haya otras algas que generen otras toxinas con una naturaleza química parecida a la microcistina, que es la que yo estudio estrictamente en el laboratorio, bueno, van a tener la misma respuesta, es decir, el filtro podría responder favorablemente a la captación de estos contaminantes también. Pero bueno, se está trabajando, se está estudiando, se está avanzando sobre el tema para poder dar respuestas mucho más concretas a este tipo de problemáticas. Se está desarrollando, insisto, un sistema de filtro, un sistema de materiales para poder reducir el tipo de contaminación específica que tenemos en las aguas de Córdoba. Así bueno, quería dar un poquito de respuesta sobre los filtros caseros, sobre las aguas envasadas y que estamos desarrollando, por lo menos estoy desarrollando, seguramente que otros investigadores también. Además, no me manejo solo, digamos, yo pongo la voz y soy la cara visible de un grupo de investigación que estamos trabajando sobre este sistema, estos tipos de materiales, pero es interdisciplinario, hay químicos, hacemos interconsultas con biólogos, con ingenieros, con médicos, de manera tal de ir haciendo, digamos, una cuestión o desarrollando algo integral para dar respuesta concreta sobre esta problemática. Así que bueno, hasta aquí entonces esta tercera entrega de Dito Rants, tratando sobre el tema aguas. Ya desarrollé la introducción, trabajé o hemos hablado respecto de las aguas y la problemática del agua en Córdoba. Estos mitos y estas cuestiones, estas herramientas que tenemos a mano para poder dar parcial solución, como los filtros comerciales, las aguas envasadas, y esto que estrictamente tiene que ver con la innovación, que es este nuevo sistema de materiales y sistema de filtración para que específicamente dé solución a la problemática del agua en Córdoba, o al tipo de agua que a los vecinos de Córdoba nos llega a la red, pero no da solución a los problemas de base. Aquí les voy a entregar este Prezi que permite graficar un poco más la problemática y las potenciales soluciones. Así que quedo abierto a nuevas intervenciones, a nuevos pedidos, a nuevas intrigas, a nuevas dudas, consultas, preguntas. Intervengan, participen. No se olviden de poner un like ahí si les ha gustado el podcast y dar sus opiniones, por supuesto, y sus intervenciones. Dejen sus dudas, sus consultas, que los vamos a trabajar en próximas entregas sobre estos temas que realmente nos dejan, como les mencionaba antes, más dudas que respuestas y más incertidumbres que certezas. Pero bueno, vamos a seguir trabajando sobre el tema, y la idea del próximo podcast es desarrollar cuestiones vinculadas a la educación, ¿sí? Al sistema educativo. Vamos a tocar temas vinculados ya a lo que es la educación en general, y algunas cuestiones obviamente que nos intrigan, nos molestan y nos llaman la atención del sistema educativo, como en la actualidad mucha gente, o todos en general, tienen la soltura de cuerpo de hablar tan abiertamente de temas como la educación como si los conocieran. Otra cosa que me indigna, realmente me indigna, me saca de quicio, me molesta abiertamente la gente que habla de educación, del sistema educativo, de lo que tendríamos que hacer los educadores, como si realmente supieran lo que están diciendo.
y lo explican y dan el marco y hasta critican abiertamente y con un sustento que no tienen sobre algo que no manejan como es la educación. Para poder hablar de educación, del sistema educativo, hay que estar en el sistema educativo. Hay que ser parte del sistema educativo. Ya sea como estudiante, ya sea como educador, ya sea como directivo, ya sea como decano en el caso de una facultad, ya sea como los distintos sujetos que participan del sistema educativo. Son ellos. Somos los que estamos dentro del sistema educativo, los que podemos hablar, digamos, con conocimiento de causa y con fundamento sobre la educación, no los que no participan de ese sistema. O por lo menos presentar una opinión, pero no tan acabada como dar sentencia del sistema educativo como si pertenecieran a él. Bueno, es otro de los temas que vamos a desarrollar, educación y quiénes son los que participan y qué pasa con la educación en Córdoba, en la Argentina y en general el sistema educativo. Así que los dejo para la próxima entrega. Dejen sus comentarios, su like si les ha gustado y nos vemos en la próxima entrega de Dito Rants para que realmente charlemos y pongamos a punto y a prueba estas cuestiones que nos molestan, nos indignan, nos llaman la atención, nos preocupan o queremos saber sobre estos temas. Así que los despido y será hasta la próxima entrega de Dito Rants.